y compartirles pantalla. En realidad primero tenemos que acordarnos del ejercicio que estábamos haciendo. Que, bueno, no, en este no, mejor nos vamos acá nomás. Se ve completo casi, mejor alejémonos un poco. Más, un poco, un poco. No sé si se ven bien los números ahí, están muy chiquititos. ¿Se ven bien, profe? ¿Sí? Sí, se ve, Ya. profe. Ya, si es para hacer un poco un recordatorio general de, digamos, del problema que estábamos viendo, ¿cierto? Que se acuerdan que era en realidad un problema de producción, solucionado a través del modelo de transporte, pero en general los problemas de producción, por lo menos, si son las decisiones como cuándo fabricar y cuándo consumir, se tienden a ajustar bastante a lo que es digamos, el modelo de transporte, porque igual se da un poco esta lógica de origen-destino, siendo el origen el cuándo se fabrica y el destino el cuándo se consume. Más allá de obviamente todas las combinaciones que pudieran haber ahí, de más de un método de fabricación, más de un mes de fabricación y así distintas cosas, obviamente que se pueden en el fondo también modelar. En este caso, ¿cierto? Era un caso de aviones, que había que instalarle turbinas en particular, que había un horizonte de 4 meses para trabajar, que en cada uno de estos meses yo tenía una cierta demanda, que eran estas cifras de abajo, ¿cierto? Las 4 primeras que están ahí, 10, 15, 25, 20, que por otra parte yo tenía también una cierta capacidad productiva en estos meses, que era superior a lo que me estaban demandando también en instalación de, digamos, de turbinas, y esa capacidad era 25, 35, 30, 10. Eso, cierto, daba 30 unidades más de capacidad de lo que me estaban demandando, ¿de acuerdo? Y esas 30 unidades, obviamente, ahí teníamos que hacer ese ajuste porque en un modelo de transporte, ¿cierto? Uno tiene la obligación de, digamos, de cuadrar oferta y demanda. Entonces, obviamente, ahí había que hacer el ajuste para que esto se cuadrara. Y estos ajustes, obviamente, siempre es agregando algo, porque yo no puedo, por supuesto, eliminar, por ejemplo, una demanda que existe, no puedo eliminar una oferta que existe. O sea, esas cosas tienen que permanecer iguales. Y yo, de alguna otra manera, tengo que, ¿cierto?, acabar con estas, digamos, estos gaps que se pueden formar. Aquí teníamos mes por mes, ¿cierto? Los costos de fabricación de cada mes eran diferentes, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Aquí existía un costo de inventario, que era posible, ¿cierto? Pasar de un mes a otro, ¿cierto? Las turbinas como inventario, y que obviamente era una posibilidad porque eventualmente, ¿cierto? Quizás era más barato fabricar en un determinado mes y guardarla, ¿cierto? Que fabricar en el mes donde yo la quería consumir. Entonces, por eso se tenía que dejar esa opción. Y lo otro, que aquí, en este caso, ¿cierto? Obviamente, todo esto ocurre dentro de los 4 meses de planificación. Yo no venía con inventario de antes, no me pidían dejar, ¿cierto? Tampoco inventario para después, solamente eso. Y aquí estaba prohibido atender ciertos pedidos de manera atrasada, que eso yo les contaba, ¿cierto? Que hay problemas donde eso sí se puede hacer, que es, por ejemplo, vender en este caso, por ejemplo, en el mes 2, ¿cierto? Para la demanda del mes 2, ¿cierto? Que yo, ok, en vez de satisfacerlo inmediatamente con turbinas que físicamente tengo, por ejemplo, podría venderlas, si no tengo capacidad las puedo vender, pero de repente fabricarlas en mes 3, por ejemplo, y no porque no tengo capacidad en el 2 para hacerlas. Y eso obviamente a veces se permite. Cuando hay productos muy escasos, puede pasar perfectamente que se tengan varios meses de anticipación de las cosas vendidas que ustedes todavía no fabrican. Con muchos productos eventualmente eso pasa porque hay mucha demanda y ahí pueden tener hasta un año o más comprometido.
Por ejemplo, ahora no sé si se habían escuchado, ¿cierto? Que en Chile había como todo un problema de automóviles nuevos, que es cierto que como las fábricas, en primer lugar, habían bajado mucho su producción por la pandemia, más encima también había mucha más demanda por el hecho de que la gente no quería usar transporte público, entonces al final se juntaron las dos cosas y terminamos con pocos automóviles. Entonces ahí, esto, en muchos casos se está vendiendo anticipado, o sea, habían marcas que estaban vendiendo cuando el automóvil no estaba ni siquiera fabricado. Entonces pasan cosas así a veces. Y aquí, ¿cierto? Este ejemplo en particular tenía el ajuste, ¿cierto? De lo que se llama, en este caso, si ven, un destino ficticio, que es este quinto mes. Y ese quinto mes, ¿cierto? Cumplía la función de cuadrar oferta y demanda, que aquí, ¿cierto? Eran los 30 que nos faltaban para que oferta y demanda fueran iguales, ¿cierto? Porque 100 el total, obviamente, de la oferta y eran 70 la demanda. Entonces, los 30 que faltaban los ponemos ahí para que se los consuma este quinto mes, ¿cierto? Y a costo cero. Y tiene que ser así, porque es un exceso que en términos prácticos, en la realidad, yo no voy a ocupar, ¿cierto? Por eso está ahí, por eso lo configuro de esa manera. Yo no lo voy a ocupar. Y, y obviamente esta asignación que se hace ahí no me puede influir en el costo total, porque la optimización va por el lado del coste total, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto no puede influir lo que esos 30 de la asignación que se haga y la decisión debe ir por el resto de las columnas. Por eso tiene que ser cero. Y en estos casos, ¿cierto? Por la cuadratura de la solución, que eso es lo que vamos a ver ahora, yo les decía, ¿cierto? Vamos a chequear que efectivamente por fila y por columna se cumplen los totales. Yo sé que, aunque sean costos ceros, ¿cierto? Por la forma en que esto está construido, por muy tentador que sea, ¿cierto? Para el problema, asignar todo ahí, porque obviamente cuesta cero, más mínimo no puede ser. Entonces, obviamente, si no estuviese restringido esto de alguna manera, asignaría todo directamente, ¿cierto? Ahí, para efectos de tener un costo total cero. Pero como por la estructura, digamos que esto está hecho, no va a asignar más de 30 en esa fila y necesariamente los otros 70 los va a tener que repartir, digamos, en las demás columnas. Y el otro elemento que estaba ahí era el tema, ¿cierto?, de las M, que aquí ahora nosotros, ¿cierto?, pusimos un valor de 1000. Yo les decía, ¿cierto?, que las M's en general, conceptualmente, cuando uno usa estos modelos, ¿cierto?, y estas M que son esos numeritos que están aquí, ¿cierto?, aparecen cuando hay prohibiciones de asignación, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, no sé, fabricar en el mes 2 para satisfacer demanda del 1. Eso no existe. Entonces, eso está prohibido y eso, digamos, para evitar que el modelo haga ahí una asignación, yo le invento un costo lo suficientemente alto como para que el modelo de seguro ahí no vaya a asignar nada, porque sería lejos lo peor. Y así, ¿cierto? Todas estas M en el fondo, yo les decía, con que sea un número ya 100 1000 veces más grande que los otros coeficientes, que el coeficiente más grande del resto, ya de seguro, obviamente eso con que sea más grande, de hecho ya no lo va a tomar. Pero mientras más grande sea en ese sentido, que se note que no es un coeficiente natural para el resto del problema, es mejor. También les decía que en ese caso particular tienen que fijarse en que después en la solución no haya una asignación en esas M, no puede haber. En los ceros sí, le digo, porque tiene que haber una asignación para que se consuma el exceso, pero donde están las M no puede haber una asignación. Si llegan a tener una asignación en un lugar donde hay una M, es porque tienen un error en la formulación. Tienen algo hicieron por ahí, se les pasó una variable, pusieron mal un índice, alguna cosa tienen de una manera que no corresponde, porque ahí jamás debería haber una asignación. Y obviamente si la hay, es porque el problema está mal planteado, algo falta en alguna parte. O de hecho puede ser efectivamente un problema de planteamiento, por ejemplo. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Y bueno, esto lo pasamos a Excel, ¿cierto? En la forma que está abajo. Antes de eso hicimos este truquito, ¿cierto? De las concatenaciones, que en realidad
para efectos de resolver el problema, no tiene nada que ver directamente con el problema de transporte. Pero se los quería mostrar porque eventualmente cuando uno trabaja con problemas muy grandes y que tienen muchas veces muchos índices, ¿cierto? Combinaciones de índices como la tarea o, bueno, este mismo hecho el problema de transporte por la combinatoria, la cantidad de variables que aparecen súper rápido, es mejor trabajarlo así, porque de esta manera ustedes se aseguran, por una parte, que hicieron todas las combinaciones, porque la fórmula por estructura, ¿cierto? De estas tablitas va a ser todas las combinaciones que necesitan. Y se aseguran que la escriben bien, porque no hay tipeos raros, que no vivieron espacios de sobra, cualquier cosa rara, ¿cierto? Que después para solucionar el problema pudiese, digamos, malinterpretarse. Aquí en Excel obviamente nosotros lo ocupamos para hacer los encabezados, esa es una cosa. Pero de ahí, ¿cierto? Les voy a mostrar también, no sé si podría ser ahora, quizás para que también lo tengan un poco de referencia para la tarea para si lo quieren resolver el lingo de la tarea. Esto mismo yo lo puedo ocupar, por ejemplo, para después hacer ¿cómo se llama? Disculpe. La, la escritura de las ecuaciones, por ejemplo, en Lingo, ¿ya? La hago en Excel, escribo las ecuaciones en Excel y después las pego como texto en Lingo. Pero las fórmulas aquí, por ejemplo, les pueden permitir hacer precisamente ecuaciones súper largas, de repente que son combinaciones de muchas variables, ¿cierto? Pero de una manera mucho más expedita, más rápida al final y más segura, ¿cierto? Que se eviten los problemas de tipeo. Así que para eso hicimos estas tablitas y obviamente de ahí, como les digo, vamos a ver cómo escribir este mismo modelo, por ejemplo, en versión Lingo, ¿cierto? A través de fórmulas de texto, que, ¿cierto? Me van a ayudar a andar más fácil. Y de ahí, bueno, llegamos a nuestro modelo. ¿Qué? Profe, consulta, antes que siga Dime. avanzando, Sí. hay dos cuadros arriba que dicen eso, los mes, que son exactamente lo mismo. ¿Por qué están esos dos cuadros, profe? ¿Tiene algún significado en especial? Aquí, estos. ¿Sí? Eso es lo que estaba hablando, pues estas son las fórmulas de las variables. Era solamente esto para escribir las variables, ¿se acuerdan? Que hicimos la combinatoria de los índices para poder escribir las variables, para no estarlas tipeando y también asegurarnos que estaban todas las combinaciones bien hechas. Y aquí hay dos tablas porque una está hecha con la fórmula concatenar. Espérate, deja pinchar acá adentro. Con esta, concatenar. Y la ¿Ya? otra está hecha con la otra versión que existe, que también es como concatenar, pero es con este símbolo, ¿cierto? Cumple la Ah, misma ya, función como de con la contar I con... que va uniendo. Sí, las dos Ya, cosas tienen el mismo efecto, hacen exactamente igual, cosa ustedes cuáles utilizan. ya, profe. Eh, pero es para eso. Y esto, como digo, esto les va a servir para la tarea, porque como son tantos índices en el fondo, las variables las pueden escribir a través de esto, y de hecho también unir a través de eso y obviamente así van a andar más rápido y también más seguro con respecto a que no se confundan en la utilización de variables. Por eso les decía, es súper importante que utilicen Excel como apoyo en ese sentido, ¿ya? Porque son demasiadas combinaciones. Entonces, por eso también, de hecho, filtrar, por ejemplo, variables, en ese caso les serviría montones, ¿de acuerdo? Ya. Acá abajo tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La, la tabla, ¿cierto? O la forma general que nosotros usamos para lo que es digamos, representar el problema, obviamente, para solver. La primera tabla, ¿cierto? La tenemos que hacer en relación, bueno, tenemos siempre esa primera fila que en realidad son solamente los, digamos, las variables, pero los nombres de las variables, ¿cierto? Para identificar una columna por cada una de ellas. Esta segunda fila son los coeficientes, que son los costos, y aquí, obviamente, van los ceros, las m's. Eso es súper importante. En un problema de transporte, independiente de cualquier cosa, siempre, y aunque esto sea cero, ¿ya? Siempre déjele el espacio a todas las variables, ¿ya? Por definición, el problema de transporte van todas las combinaciones, necesariamente van siempre todas las combinaciones, ¿de acuerdo?
Y bueno, la tercera fila en este caso, ¿cierto? Es la de las variables, que es la típica fila que nosotros siempre dejamos vacía, ¿cierto? Que en el fondo es para que Excel decida, ¿cierto?, qué valores va a poner ahí. La última, o sea, perdón, acá, ¿cierto? El Z es nuestra función objetivo calculada, ¿cierto? Siempre que lo que hemos hecho. Y que esta obviamente la hacíamos con nuestras típicas funciones a la suma producto, ¿cierto? Que era todos los coeficientes de arriba con los espacios en blanco que después tendrán los valores de mi variable. Y abajo, restricciones. Pero aquí, ¿cierto? Esta es como la parte entretenida y amable quizás del modelo de transporte, que jamás va a ser distinto a esta parte, ¿ya? Que en el fondo se puede hacer súper rápido las restricciones. No tengo que pensar mucho en cómo se construyen ni nada, porque siempre respetan esta misma estructura. Y de partida, hay dos grupos, siempre, ¿cierto? Por eso aquí los dos colores, ¿cierto? Para identificar cada grupo. El primer grupo, o bueno, el orden da lo mismo, pero en este caso el primer grupo, son restricciones que tienen que ver con los orígenes. Hay una restricción por cada origen, ¿de acuerdo? Esas son las 4 primeras. Y esas restricciones lo que buscan es asegurar que lo que un origen ofrece al sistema se reparte completamente a los destinos. ¿A cuáles? Ustedes no saben. Así que la ecuación, al final, es simplemente la suma, como se fijan, de todas las variables que tienen que ver con cada origen. Por eso, por ejemplo, todas estas tienen que ver con el 1 algo. Todas estas son el 2 algo. Todas estas son el 3 algo. Todas estas son el 4 algo. Entonces tienen en común el origen, suman a través de todos los destinos y eso lo igualan a la oferta que cada uno tiene. Y así ustedes se aseguran que esto, lo que tenía oferta, lo terminó mandando a alguna parte. Esta otra parte, digamos, la segunda sección es con respecto a la demanda. Es básicamente la misma idea, pero desde el punto de vista de la demanda. ¿Y cuál es el punto de vista de la demanda? Que independiente del origen que esto venga, a mí me interesa que me llegue lo que necesito. Puede venir de uno, de dos, de todos los orígenes, da lo mismo, puede ser así la distribución, pero yo lo recibo. Entonces, en este caso, habían 4 orígenes y, por ejemplo, si esta es la primera demanda, ¿cierto? El primer destino en el fondo, fíjense que el segundo índice, que es el destino, aquí participa en esta ecuación. Entonces, ¿qué dice? No me importa si viene del origen 1, del 2, del 3 o del 4, el destino 1, esta demanda 1, ¿cierto? Recibe lo que quería. Y así con la demanda 2, 3, 4 y 5. Lo bueno de esto, y quizás lo bueno de hacerlo en Excel en este caso particular, es que la parte de arriba, ¿cierto? Sigue estas diagonales largas, siempre va a ser así, va a ser una diagonal larga, como ven, que va de lado a lado. En este caso, la cantidad de unos es igual a los destinos, porque aquí se suman ciertos destinos. Entonces, son, en este caso, 5 unos, 5 unos, 5 unos, 5 unos, y listo. Y siempre son unos, eso es lo otro, ¿cierto? Que tiene esto, las restricciones, siempre los puros coeficientes son puros unos, no hay tampoco que estarlos ahí buscando. Y la parte de la demanda, aquí también, ¿cierto? Tiene esta misma estructura siempre. Son diagonales y arriba. Diagonal, arriba, diagonal, arriba, diagonal, arriba, ¿cierto? Van bajando inmediatamente en el siguiente, después vuelve a subir, después vuelve a subir. Y siempre es la misma estructura. Las restricciones son siempre igualdades. No se les ocurra poner menor igual, porque si sale algo diferente cuando lo pone menor igual, ¿de acuerdo? Porque le da la posibilidad, cuando es menor igual y como están minimizando costos, obviamente si le dan posibilidad de no hacer nada, que es menor igual, no hace nada, pues porque va a querer el sistema fabricar algo, si no hace nada le sale cero costo también, entonces por supuesto que no les va a funcionar. Y con igualdades, además, pueden detectar los errores. Esto inmediatamente, ¿cierto? Va a avisar cuando hay un problema, digamos, formulación, pero tienen que estar las igualdades, ¿cierto? Y cuadrado, en el fondo, el origen con el destino. Profe, Y dime, esos unos están sin los decimales, ¿cierto? sí, son unos, uno, uno, uno. Ah, Acá en la parte de las restricciones son unos, simplemente. me perdí, profe, ahí. ¿Por qué serían unos?
Porque las restricciones, si vamos a ver, deja ver aquí el modelo donde está la forma general. Esa es la específica. Déjame buscar, aquí está. Esta es la forma general. Las restricciones en estos casos siempre son sumas de variables, sin coeficientes, puras sumas de variables. Entonces, obviamente, si son sumas de variables, los coeficientes son puros 1. ¿Sí? Ya, ya lo Porque los entiendo. costos, en la función objetivo hay costos, ahí sí, eso sí tiene un valor distinto delante de la variable. Pero aquí las restricciones son puras sumas directas de variables, nada más que eso, sin ninguna otra cosa que intervenga más que la pura suma. Porque en el fondo, ¿cierto? Como les decía, o sea, hay un grupo que lo que se preocupa es que se reparta lo que se fabrica. Y hay otro grupo de restricciones que se preocupa de que a los que están pidiendo, digamos, material les llegue lo que tienen. Listo. Y nada más que eso. Entonces no hay coeficientes, no hay nada que hacer aparte de eso más que sumar las variables. Ya, ¿Sí? profe. Pero me queda una duda, ¿se podría reemplazar por uno o por dos, como dice ahí la fórmula, ¿Dónde? o No. siempre con uno? ¿Qué fórmula? La que estaba mostrando ahí en el PPT, A ver, dice ¿cuál? la suma sujeta a la suma. Espérate, déjame agrandarlo. ¿Ya? ¿Dónde? Ahí para i es igual a Ah, uno sí, coma pero dos. lo que te dicen los coeficientes, pues, por ejemplo, el i el primer índice, entonces te dice, tienes que hacer una ecuación de esta para i1, otra ecuación de esta para i2, otra ecuación de esta para i3, Ah, que en ya, el fondo son los orígenes. Por eso te ya, dice que aquí hay que hacer m ecuaciones, que son los orígenes de esta, y hay que hacer n ecuaciones de estas otras, ¿cierto? Para abajo. ya. Ya. Bueno, vamos. Ahora sí, ya. Y ahí tenemos, obviamente, ya teníamos ingresado, de hecho, todo nuestro problema para resolverlo en Solver, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a datos, Solver, ¿cierto? Y nuestros parámetros habituales. Establecer objetivo. Esto, ¿cierto? Acuérdense, es donde está calculada la función objetivo. En este caso, objetivo es minimizar, ¿cierto? Yo les decía que prácticamente el 99,9% de los problemas de transporte son minimización. Se puede hacer maximización, pero de hecho casi siempre es minimización. Cambiando las celdas de variables, ahí, ¿cierto? Eso, se acordarán que son todos estos espacios vacíos, ¿cierto? Que es donde Excel va a escribir, en el fondo, las variables. Y restricciones, ¿cierto? En este caso, bastante simple, referencia de celda, ¿cierto? Esas son las restricciones calculadas, ¿cierto? El lado izquierdo en el fondo, ¿cierto? Pero aplicadas, ¿cierto? Con los valores que Excel le va dando a las variables. Igualdades, todas igualdades. Y restricción, donde dice restricción, son los lados derechos. Y aceptan. Aquí, ¿cierto? Como son todas igualdades, basta hacer un solo ingreso para que tengan todas las restricciones de una vez incluidas. Y acá abajo, ¿cierto? Convertir variable, eso se deja igual. Y método de resolución, simplex LP. Y ahora se podría resolver. ¿Dudas? No sé si lo están haciendo en paralelo. Los espero, lo resuelvo. Profe, ¿me puede esperar un poquito? ¿Sí? Por favor.
Me avisas, obviamente. Profe, dele nomás, después yo me voy a actualizar, No, pero porque sí, si no lo voy a demorar mucho. no, pero puedo esperar aquí un segundo, no sé, los demás No, compañeros. no, dele nomás, sí, dele nomás. ¿Sí? Sí. Bueno. Ya tenemos todo, ¿cierto? Y resolver. Ya, primera cosa, acuérdense, el famoso, ¿cierto? Signo de exclamación, de acuerdo que hay que mirar si es que aparece, porque ese signo de exclamación en rojo, en el fondo, ¿cierto? Les avisa en el fondo que, que Excel encontró un problema en el proceso de solución, ¿ya? Y les va a entregar un resultado, recuerden, igual les entrega un resultado, así que podría eventualmente, o sea, va a entregar obviamente valores sensatos, porque era hasta ese momento una solución, que es lo que llevaba. Pero algo pasó obviamente y ahí les va a marcar. Si no tienen ese signo de exclamación aquí es porque no hay problema. Aceptan y pueden ir a ver el resultado. Ok, ahí, ¿cierto? Está el resultado. 77,3 en este caso el costo total, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a hacer, vamos a copiar esta tablita en otro lado y la vamos a ordenar de otra manera. O de hecho podemos hacerlo aquí más fácilmente. Esto mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Espérense un segundo. Necesito teclado para hacer esto. Ya. Y borramos esto de acá. Y voy a hacer lo siguiente, en realidad voy a copiar los valores que están acá, pero de grupos. S, este es el 2,1, este es el 3,1 y este es el 4,1. Ahí. Parece que me tomo mal. El 4,1. Para acá. Ya. Totales. Ahí. No está tomando, sí, está tomando el primero, el mes. Ahí sí. Para acá abajo. Perfecto. Y hacia acá arriba. El 1 no. Ay, ¿qué hice? Ahí sí. Hacia abajo. Para acá. Ya. Y vamos a copiar esto. No, necesito uno. Un segundo para mostrarle esta comprobación que estamos haciendo. Ya. Aquí lo que hice, ¿cierto? En realidad, por ejemplo, en esta celda yo le puse la referencia a la 1,1, porque esta celda en este cruce, ¿cierto? Es 1,1. Abajo hice referencia a la celda donde está el valor de la variable 2,1, porque aquí, ¿cierto? Es 2,1. Acá está 3,1, hice referencia a la celda 3,1. 4,1, hizo referencia a la 4,1. Y como yo sé que después aquí de, por ejemplo, la 4,1 viene la 4,2, 3, 4 y 5, obviamente también son las posiciones que siguen aquí hacia la derecha. Entonces hice esta primera columna y después arrastré, ¿cierto?, la fórmula hacia el lado. Entonces tengo exactamente lo mismo de aquí, pero, ¿cierto?, cada 5 yo me pasé una fila. Estas 5 primeras son las 5 que están aquí. Las que siguen después, todas las que son 2 algo, son la segunda fila. Y así, ¿cierto? Esto es la tercera fila, esto es la cuarta fila de esa matriz. Es exactamente lo mismo, pero lo escribí en la forma matricial, para que estuviese, ¿cierto? La intersección de fila y columna estuviese en el fondo el valor de la variable que tuvo. ¿Para qué quiero hacer eso? Para hacer estas sumas, porque estas sumas, ¿cierto? En el fondo me representan la suma, por ejemplo, a través de todo el origen 1, a través de todo el origen 2, a través de todo el origen 3, a través de todo el origen 4. Y las columnas también, ¿cierto? Pero por destino.
todas las variables que tienen que ver con el destino 1 juntos, todas las que tienen que ver con el destino 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Y fíjense en los totales. Estos están sumados, ¿cierto? Esto no está tipeado. Y fíjense con respecto a esto. ¿Coinciden las ofertas? 25, 35, 30, 10. Sí coinciden. Coinciden, ¿cierto? Las demandas. 10, 15, 25, 20, 30. También. Bien, se ha hecho, por ejemplo, el 30, el ficticio, lo asignó en el 2.5, ¿ya? O sea, en el mes 2, ¿cierto? Ahí fue el único mes, digamos, que no utilizó la capacidad productiva. ¿Se fijan? A pesar, digamos, de todos los valores y cosas que hay por ahí, ¿cierto? Prefirió no hacer, ¿cierto? En ese mes, digamos, utilizar toda la capacidad. En todos los otros meses, de hecho, sí la utilizó. De alguna manera, o sea, para inventario o para el mismo mes, pero de todos modos se ocupó toda la capacidad. Solamente el mes 2 no se ocupó y de hecho ocupó poquito. Ahora, esta solución, obviamente, así como está ahí, la podemos leer, ¿cierto? En el fondo de cuándo fabriqué y cuándo consumí, ¿cierto? Por ejemplo, esta primera fila, ¿cierto? Es que yo fabriqué en el mes 1. ¿Cuánto fabriqué en el mes 1 y en qué momento lo ocupé? Esa es la pregunta. ¿Quién me puede decir? Agrandar un poco. ¿Cierto? ¿Cuánto fabriqué y a quién le di cuánto de cada uno? ¿25? En total, ¿cierto? Eso fue lo que fabricaste. Perfecto. ¿Y cuándo lo ocupaste? ¿En el mismo mes? No, parte sí. Pero, acuérdense, el primer mes tenía de demanda 10 y fabricaste 25. 25. ¿En el mes 2? ¿Cierto? ¿Y qué más? ¿En el 3? ¿Cierto? Esto es lo que te dice en el fondo la combinación 1, 1, 1, 2, 1, 3 es cuando el primer índice siempre te dice cuándo fabricaste y el segundo índice el que te dice cuándo lo ocupaste. Entonces, fabricaste en el 1 y usaste en el 1 10 unidades. Fabricaste en el 1 pero usaste en el 2 10 unidades. Y fabricaste en el 1 pero usaste en el 3 5 unidades. Y ahí están las 25 que fabricaste en el 1. Si siempre igual las fabricaste en el 1, solo que ¿Profe? 10 las guardaste un mes y otras 5 las guardaste 2 meses. Dime. Entonces, donde ahí dice mes hacia abajo, la columna hacia abajo y la fila hacia el lado hasta el número 5, ¿Sí? ambos representan el mes. Claro, si los dos representan mes, pero este es Ok. por arriba, ¿cierto? En el fondo es como el mes de consumo, eso lo podríamos escribir. Claro, más. Y por este lado, ¿cierto? Es como, ¿dónde se podrá escribir de lado? ¿Cierto? Este es el mes de fabricación. Entonces, esas son las combinaciones. En el segundo mes, ¿cuánto fabriqué y cuándo lo ocupé? 35. No, Y lo, ese ¿cómo que es no? el caso especial. Profe, ahí traspasó. ¿Cómo? Lo que pasa es que ahí fabricó solamente 5 en el 5. mes Sí, y esos 30 que aparecen en el último. ese, acuérdense, esto es el destino ficticio. En realidad, eso jamás se hizo. Por eso Ah, es ya. ficticio. Es solamente para cuadrar el modelo, por eso tienen que acordarse. Ay, espérate que esta cosa cambie color ya. Que esta asignación en realidad no se hace. Esto no se fabrica, es solamente para cuadrar el modelo. Entonces aquí, mes 2, para consumir en el mes 2 se hizo 5 y me sobraron 30 de capacidad. Eso es lo que no ocupé. ¿Ya?
Y por eso, bueno, no tiene costo también, por eso tenía un 0, ¿cierto? De costo ahí, porque no, para que no influyera en realidad, no puede sumar nada en el fondo a la solución, porque efectivamente nunca lo fabriqué. Tercer mes, Profe, pero me queda una duda. Dime. Entonces, ¿el quinto mes no tenía demanda? Sí tiene, los 30 que necesita para cuadrar. Ah, ya. Por eso Ya. tiene 30 ahí, pero son 30 es la diferencia entre capacidad y demanda. Entonces, en realidad, digamos, tengo que absorberlo, ese es el tema. Tengo que absorberlo de alguna manera. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y mes 3, ¿cierto? Para ocupar el mismo 3, ¿cierto? Hice 20, pero también fabriqué 10 que se terminaron ocupando en el mes 4. Hice las 30 que me permitía, en el fondo, la capacidad de ese mes. Y el cuarto mes fabriqué 10, que era la capacidad, ¿cierto?, que se me permitía, para dar, obviamente, cumplimiento del mes 4, de lo que me quedaba. También esto se puede leer en el otro sentido. Mes 1, obviamente, solamente podía venir del propio mes 1, ¿cierto? Es su demanda. El mes 2, 10 unidades, de las 15 que estaban demandando, 10 se hicieron en el mes 1 y 5 se hicieron en el mes 2. El mes 3, ¿cierto? Tenía una demanda de 25, 20 unidades se hicieron en el mismo mes 3, pero 5 venían de hecho del 1, si se fijan. Y en el cuarto mes tenía una demanda de 20, 10 se hicieron ese mismo cuarto mes, pero 10 se hicieron en el tercero. Y esa, digamos, la solución. Así es como, en el fondo, asigna los valores de las variables. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. Más o menos nomás por pro. Pero la medida que, bueno, de hecho también es como el segundo ejemplo recién que vemos, pero la medida que vayamos avanzando van a ir viendo siempre esto. De hecho, otra forma que, pucha, es como difícil decir que una sea mejor que la otra forma. Otra forma de poner en Excel este mismo problema es, en realidad, en vez de hacer esta tabla con esta forma, es hacerlo así, ¿ya? Hacerla cuadradita y que inmediatamente, ¿cierto?, nos muestre los resultados y veamos los orígenes y destinos de cada cosa. Lo malo de eso es que después, ¿cierto?, acá abajo, cuando hace las restricciones, por ejemplo, aquí yo, ¿cierto?, hice una única función para meter todo, ¿cierto? En el fondo, la multiplicación, ¿cierto? Me bastó solamente una ecuación. Pero si le hiciera como esta tabla de acá arriba, en el fondo tendría que hacer la ecuación, o sea, esta de la suma, tendría que hacer al final varios suma productos, ¿verdad? Y cada uno por cada una de estas filas arriba. Entonces, una por otra, o sea, puedes que tengas una forma más amable para el resultado inmediatamente, pero tienes que poner más fórmulas abajo, o lo otro hacer una fórmula simple, pero después reconstruir el resultado así como lo hicimos nosotros. Entonces, siempre hay alguna pega adicional que hacer. No sé, yo quizá encuentro que esta es un poquito más simple eventualmente, así como está aquí, más que la otra. La otra es como que un poco más fácil equivocarse. Ya. ¿Dudas? Todavía estoy intentando desarrollar. Profe, me da 5 minutos, porfa, para llegar a lo mismo que usted. Ya, no hay problema. Los demás lo están haciendo.
Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer lógicamente por mientras. ¿Profe? Ujú. Eh, bueno, es que igual ando medio perdido, entonces Sí, entiendo entonces que este problema no es uno de transporte o es de transporte. sí, sí es de transporte, es lo que se llama, que en realidad se llama modelo de transporte, ¿de acuerdo? Porque en origen, ¿cierto? El modelo fue desarrollado para solucionar problemas, ¿cierto? De repartir carga entre varios orígenes y varios destinos, para minimizar el costo de eso. Pero la estructura del problema, en realidad después, ¿cierto? Se dieron cuenta que se podía ocupar para cualquier problema que en el fondo respetase esa idea general de tener fuentes de algo que tenía que llegar, digamos, a destinos de algo, ¿ya? Entonces, esa Ujú. mezcla, ¿cierto?, entre orígenes y destinos de cualquier naturaleza, en el fondo se pudo aplicar, digamos, por el modelo de transporte, pues. Y una cosa bastante típica en ese sentido, era el tema, digamos, de la, como dijera, de producción. Calzaba muy bien, pues, porque en producción tú tienes el cuándo produces y el cuándo ocupas, en el fondo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Aquí se daba mucho la misma estructura. Y por eso, bueno, en producción se usa harto, pero también vamos a ver por ahí algunos otros problemas, digamos, donde también obviamente sigue un poco la misma regla. De hecho, pues yo no sé si alcancemos a ver, porque igual después el tema que sigue también es medio larguito. Em, y a ver cuánto, sí, sí, es como un poquito largo el otro tema. Em, Hay otro modelo súper similar a este, ya que se llama el problema de asignación. De hecho, que es una versión reducida, en el fondo nació de una versión reducida de este, porque, por ejemplo, aquí la oferta y la demanda puede ser cualquier número, ¿ya? ¿De acuerdo? Ujú. Y tienen que estar cuadradas, eso sí, pero en el fondo oferta y demanda debe ser cualquier número. En el problema de asignación son unos, necesariamente unos, ¿de acuerdo? Y eso es porque en realidad el problema de asignación lo que busca es asignar personas a trabajos. Esa era su función original. Y se usa, por ejemplo, para programar vacaciones y cosas por el estilo. Ahí se puede aplicar el modelo de transporte de asignar, como entre trabajos, en el fondo, asignar tareas a personas. También se ocupa harto en eso. Y es una versión reducida y especial, digamos, del modelo de transporte en realidad. Pero al final es siempre esa lógica, es como cierto de tener que hacer un match entre un origen, un destino o alguna fuente y sus usos o alguna cosa por el estilo. Ok. Ujú. Profe, me ayuda un poco que estoy acá Dime. intentando ingresar la función objetivo. ¿Me la puede mostrar, porfa? Que no recuerdo. Esta es la calculada, ¿ya? Es Ahí, eso. suma producto, ya. Al-
Profe, y ahora lo otro que se resolvía con el solver, ¿Ya? ¿Quieres ver eso es la variable tengo que insertarla, no, en el cálculo. qué parte? Cuando yo hago correr el solver, yo me pongo un cálculo y ahí empiezo a ingresar ¿Te refieres a esta columna cálculo o a otra Sí, cosa? sí, en esa columna se hace el... Este cálculo, no, acuérdate, este cálculo es el cálculo de la restricción. Tiene que ser los coeficientes de la restricción, ¿cierto? Multiplicado por las variables. Fíjate en la fórmula, es esa. Son los coeficientes de la fila multiplicado por arriba, por la fila de las variables. Oh, me enredé, profe. Porque arriba la función objetivo son los coeficientes de costo por la variable, ¿cierto? Claro, ¿usted cómo llegamos a la variable con el solver o no? Cuando aplicamos el solver. Esta línea amarilla, sí, pues esto estaba en blanco. Sí. Toda ¿Me esta puede fila estaba mostrar en... eso, profe? ¿Me puede mostrar eso? ¿Qué cosa? La variable, ¿cómo llegamos a la variable? A los Ah, 10, ya. 10, Esto ya, por ejemplo, ya, lo borramos. Así estábamos, ¿cierto? sí, Ya, y ahí vamos a solver. Bueno, aquí los parámetros ya están ingresados, ¿cierto? El establecer objetivo es la celda, ¿cierto? De la función objetivo. ya, Minimizar, la segunda regla, el segundo reglón. ya. Cambiando las celdas de variables, ahí lo que tienes que marcar es todas, Seleccionamos, ¿sí? Todas claro, las vacías. ya, Y acá en las restricciones, aquí bueno, pones agregar. Yo voy a poner cambiar para que me aparezca lo que ya estaba, ¿cierto? Referencia de celda son las calculadas, ¿ya? Que por todas las restricciones calculadas. ya, Y eso igual, ¿cierto? Seleccionas igual ahí. Y restricción, donde dice restricción, al otro lado, ¿cierto? Son los lados derechos, las constantes. ya. A Y ver, demos un ahí segundo a te ver si... queda, fíjate que aquí queda, por ejemplo, a mí me queda de W22 a W30 es igual a de I22 a I30. Entonces me compara, ¿cierto? Todo esto es igual a todo esto, en el fondo dice. Porque las puse juntas nomás. ¿Cómo va el resto? ¿Alguna duda? ¿Le resulta? ¿No le resulta?
Funciona Profe, mejor. me sale un error. Cuando Ya. estoy intentando hacer la restricción, me dice número desigual de celdas en referencia de celda y restricción. Eso pasa porque en el suma producto, fíjate, fíjate en la marca, estás abarcando diferentes cantidades de celdas. Si no seleccionas la misma cantidad, te avisa. ¿En alguno te pasaste o te faltó algo? A ver, ya voy a volver atrás para revisar. Tengo esta B18. B18. Agrego uno nuevo. No, hoy no sé cuál es el error. No lo Pero encuentro. si quieres comparte pantalla, pues. ¿Sí? Ya, a ver, voy a Ahí intentar. déjame cerrar esta y ahí muéstrame la tuya para ver si encontramos dónde está el problema. No sé si están viendo ahí. No, espérate un poco, sí. Se demora siempre un poco en cargar. ¿Puedes compartir si te aparece el icono? Sí. Pero no sé si es que ustedes lo logran ver. No, todavía no me carga. Espera. Ahí está cargando, parece. A ver qué cambió la... Ahora, un segundo, está cambiando de color y todo, pero no sé si va a cargar o no. A ver. No sé, no muestra nada. Como que trata de hacer algo, fíjate, como que cambia el color, pero no aparece la imagen. Ahí creo que sí. Ahí se está viendo otra pantalla. Pero veo el Microsoft Teams. A lo mejor está con dos pantallas o algo así. no. No, es que acá como me limita un poco a mostrarlo. A ver. Ahora voy a compartir el Excel. ¿Se puede ver? Compartí el escritorio completo, profe. Me Ya, sale solo por pantalla. ya. Dame un segundo. Está actualizándose. Algo está pensando esto. No pasa nada. Chuta. Déjame, a lo mejor un problema de permiso. Déjame ver si... Pero no creo. Normalmente en todas las otras... No, profe, es que lo que pasa es que yo tengo como un Teams alternativo para tener el Ah, Teams de la pega y el estudiantil. dice, de Entonces, hecho, sí, hay quien puede presentar todos, así que no, se está configurado para que todos puedan presentar. Pucha, ¿qué se puede hacer? Pero me mostró, claro, me mostró la pantalla del Teams, fíjate. Está difícil saber qué cosa. O lo otro que me mandes por correo el Excel, pues y aquí lo puedo abrir y eso sí lo van a ver, pues. le comparto yo mi archivo por chat y le voy explicando lo que estaba haciendo. Ya por eso, pues mándame el Excel y ahí lo abro y podemos, y yo lo puedo proyectar, pues. Ya, y yo le voy dando el paso a paso. Acá donde está el chat.
¿Le llegó o no, profe? Ahí está. Descargar. Descargando. Abrir archivo. Ya, ahí está. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, ahí está el tuyo. ¿Lo ves? Está cargando la pantalla. Aún no lo veo. No sé si el lector lo ve. No sé si será yo el problema o no. A ver. Déjame cargar de nuevo la pantalla. A lo mejor por eso no podía, se mareó el Teams en general. Me avisan si es que se ve. No, yo aún no lo veo. Profe, me voy a desconectar y volver a conectar al tiro. Ya. Ahí sí. Ahora sí lo veo. Ya. O a lo mejor ahora si tú proyectas. A ver, voy a intentar. Ya, ¿y qué fórmula era la que te fallaba? La de las restricciones. ¿Usted ve ahora? No, espérate, es que no, yo estoy compartiendo, entonces eso no te deja. A ver. Ahí sí. Ahí no, ahí creo que estaba viendo la tuya. Ah, no, creo que era la mía en tu pantalla. A ver, trata ahora. Yo ahora sí estoy compartiendo. Creo. Ya, dame un segundo que cargue. Nada aún. Ahí sí. Ahí cargo. Ya. Ya. Entonces, yo me voy acá. Tengo ingresado ahí la función objetivo. Sí, la vista esa Minimizar. estaba bien, sí. Minimizar. Acá tengo las variables que son. Las voy a volver a ingresar. Estas. Ya. Luego voy a la celda de referencia. Que deberían ser las que están como en color rosado o color más claro. No, pero no has escrito la fórmula de cálculo, po, en la celda cálculo. Ahí me falta algo. Sí, pues en toda esa columna de cálculo, acuérdate, debe tener el cálculo de la restricción por el lado izquierdo, los coeficientes multiplicados por las variables. Y eso es lo que le pasas a Solver. Las capacidades. No. Los coeficientes de esa fila, todos, ¿cierto? ¿Todo esto? Toda la fila completa. No, pero los coeficientes de la restricción. Si lo que ¿Eso tienes de acá? que... no, de la restricción. Restricción A 1. ver. Esos. Ahí, esa fila completa, no, completa. Incluyendo los ceros. Hasta ahí, ¿ya? Y eso, bueno, pero tiene que ser un suma producto. Ah, no, esa suma no me espera. Ya. Eso. Y punto y coma por las variables. Arriba. Ahí le puse variable, no le puse variable acá. Sí. Ya. Y eso Y sería. eso, ya.
Ahora fija la fila de las variables para que puedas extender la fórmula hacia abajo. Ya, y ahora sí esa fórmula estírala para abajo. Ya. Y ahí comprueba con otra fila que lo haya tomado bien. Sí. Ya. Y ahora, esa columna en la que tú le pasas a Solver y le dices que la haga igual a los lados derechos que están ahí. Esto le paso a Solver. Claro. Esa columna amarilla es la que tienes que en las restricciones le pones. Esa columna es igual a la donde están las constantes. ¿A esta? Sí. Ahora sí. Yo, de hecho, no veo tu ventanita de Solver, pero veo dónde está ahí. Claro, eso. Ya, veamos si te da el mismo valor. Tenemos pequeñas diferencias, pero las restricciones también. Seguramente algún coeficiente tienes algún número ligeramente distinto. A ver. Tendría que tener un error acá. Sí, por eso, porque te da 76,72, a mí me da 77 como algo. Entonces debe haber por ahí una pequeña diferencia en los valores. Son 95 y 11, 1, 125, 8, 1, 125, 1. ¿Cuánto le da a usted, profe? Déjame ver. A ver, aquí lo... 77.3. Ah, ¿qué dice? Lo borré la solución. Ahí sí. Sí, es 77.3, exacto. Oh. Ya lo voy a dejar Pero... para analizar, para no quitarle más tiempo. A ver, pero 10895, 111. Ya, aquí tenés un coeficiente mal. Es el... Sí, el 1,4 es 1,125. Tú lo tienes como 1,1. 125. ¿Y el 4.2 cuánto es? 4,2. No puede ser, es M. ¿El 2.4? 1,14. 1.14. ¿Y el 3.4? 1,115. 1.115. Y el 4,4 es 1,13. 1.13. Y ahora me da más que usted. Pero hay que ver los otros, pues si en algún momento... Ya, y el 1.1 le da 1.08. Sí, El 1.2, 1.095. 1,095. Ya, abajo 1,11. El Ya, 2,2. El 1,3, 1,11. ya, El 2,3, ya, 1,125. ya. Y el El 3.3. 3,3, 1,1. Ay, ya, pues estamos iguales. Resuélvelo de nuevo. Puede que ahora que cambiaste los costos, cambió la asignación. Voy al solver. Quizás por eso está distinto. Ahí sí. ¿Viste? Era eso. Claro, pues si cambias los costos, puede que la asignación también sea diferente. Lo que me faltaría sería hacer esta tablita. Claro, o sea, que obviamente es leer las cifras desde abajo nomás para comprobar que por fila y por columna se te está cumpliendo
Los totales. Ay, ¿cómo era? Era acá. Era esto, después. No sé cómo hacerlo más rápido, pero así es mi forma. No, pero es que sí, pero o sea, bueno, yo ponía los primeros nomás, de los primeros de cada fila y después el resto Ah, lo ya, y tiras para el después la lado, tira. Ya, ya, pues. porque igual hay 5 consecutivos siempre, siempre están para el lado. Es igual a 3, 1. Y el otro es igual a 4, 1. Entonces esto. Ay, ¿por qué no me sale? Y ahora sí quedamos iguales, ¿cierto? 5, siempre, a ver, los 25, sí, me da la impresión de que sí, ¿ves que? Este teníamos que dejarlo en rojo. Y eso, profe, los meses de arriba eran la demanda. ¿Cómo el de arriba en qué sentido? O sea, estos 10, por ejemplo, son las demandas que tengo mensualmente. Abajo sí, claro, la Claro. fila, sí, eso es la demanda. Y acá sería. ¿Y estas de acá cuáles serían? Yo veo una pantalla, Serían las capacidades. las capacidades, claro. Capacidades. Y ahí me quedaría. Ya, y ahora para interpretarlo, profe, yo tendría que decir que en el mes 1 la demanda se satisface con las 10 que exige. Sí, y que se Y fabrica en el mes uno, pues si ahí lo que te va claro, contando es la intersección, pues, de origen-destino. pero además que en el mes 1 soy capaz de producir 10 productos para el mes 2 y 5 para el mes Además, 3. exacto, hace los Claro, 25 en el fondo de esa manera. ya, ya, profe. Me queda claro hasta el momento. Ahora sí ¿Sí? podemos pasar al otro ejercicio. Ya. Profe, usted ¿se acuerda que teníamos una opción que se nos abrían otras hojas de Excel? Acá no es necesario hacerlo. Hojas como para qué, no te Como entiendo. hojas con los Ah, resultados. sí, la análisis de sensibilidad, no, en este caso no. Por la Ya, estructura no dice mucha información realmente los análisis de sensibilidad. ya, profe. Ok, voy a dejar Mm, de compartir pantalla ahora. Sí. Ujú. Ya, ahí está. Y la mía. Me dicen si la ven. ¿Se ve? Mm, No, no se ve. Pero, No, profe, de maneras se ve. me parece que soy yo el problema. Me va a volver a salir y volver a conectar. Espera.
tampoco se ve, profe. A mí sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. No, puede que, de hecho, o sea, creo que una vez antes me había pasado lo mismo, que como que le costaba mucho que se actualizara. De hecho, alguna vez creo que yo tuve que salir y entrar para que refrescara la conexión. Y ahora Sí, sí. de repente, no sé, será viernes, andan todos ahí, Medio están todos lento. conectados, es como raro. No sé, creo que está todo con mucha gente conectada, de repente pasa eso, pues se pone mañosa la internet. Puede que haya más demanda por las elecciones, alguna cosa rara. Sí, puede ser. ¿Hoy día hay clases normales, profe? ¿Hasta tarde o no? Tengo entendido que no, que era hasta este bloque solamente, ¿A las porque 8:30? vean el horario de la plataforma, si es que está los próximos bloques. Yo creo que no, porque antes un profe me hizo ese comentario, porque como mañana pasó a ser irrenunciable, en el fondo no debería tener clase hasta tarde. Claro. Sí, es que todavía no aparece, a mí todavía me aparece la última clase. Pero igual entiendo lo mismo, cada vez que hay Sí, periodo irrenunciable siempre salimos a las 8:30. ujú, sí, yo también escuché en delante eso, así que me parece que es así. Ya, ya por el tiempo que nos queda, bueno, el otro problema que hay que ver, que es mejor verlo la próxima clase, porque igual, a ver, espérate, no era este. Junta más trucos todavía, que en realidad como complementarios a lo que vimos, con un origen ficticio, ya, pero aquí hay otras cosas, digamos, que aparecen también que son formas de ajustar los problemas cuando hay cosas obligatorias y cosas opcionales. Por ejemplo, cuando hay como, no sé, mínimos que satisfacer y el resto, por ejemplo, es opcional, eso, por ejemplo, también tiene como su forma de representarse. Entonces, ese otro ejemplo, obviamente, se dedica a eso. Entonces, lo otro que les decía que igual les va a servir para el trabajo es un poco el cómo usar fórmulas de texto, en el fondo, para poder escribir estos problemas en Lingo, ¿ya? Y preferiría, no sé, lo que nos queda de clase hacer eso en realidad para más que ver el otro problema que igual va a quedar incompleto en el fondo, ¿ya? Y vamos a ir acá. ¿Qué copié? Copié esta parte, ¿cierto? Porque en el fondo, bueno, tiene los coeficientes, ¿cierto? Que necesito para construir la función objetivo. Esto lo voy a necesitar, ¿cierto? Para las restricciones en su lugar. Y tengo las variables, ¿cierto? Todas las combinaciones de variables. Entonces, aquí en realidad puedo hacer o sea, necesito hacer, obviamente, un bloque, ¿cierto? Que sea la función objetivo, ¿de acuerdo? Y que sea, en el fondo, la multiplicación de todos estos coeficientes, ¿cierto? Por todas sus variables y la suma, ¿cierto? De todas esas multiplicaciones. Entonces, a ver, podemos abrir Lingo. Hay cosas que obviamente puedo tipear directamente en Lingo y otras cosas podría incluirles igual en la fórmula, pero por el momento vamos a hacer aquí una parte, ¿ya? Eso, ahí. Ya. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí el primer coeficiente, ¿cierto? Que sería 1.08 por x11, ¿cierto? Que es en el fondo es el primer elemento que va a tener mi función objetivo, ¿cierto? Si es que yo la escribiese en Lingo, esto sería de esta forma. Metí un poco aquí para acomodar el teclado. Sería eso, ¿cierto? 1.08, Claro. lo 1 al pues estoy pensando en cómo se escribe el Lingo, más esto que está abajo, De 10. ¿cierto? Y aquí les voy a añadir el Suma. más de lo que sigue. Entonces me queda 1.08 por x11 más. Si esto, como por la forma en que tengo esto escrito, ¿cierto? Lo tiro para el lado, llego hasta el 0. Y hoy tengo Claro. los sumandos, ¿cierto? De toda esa fila. Lo tiro para abajo
Ok, me dice las demás también, ¿cierto? Por ejemplo, la última es esa también, ¿cierto? La que corresponde. Sí. En esta última, si quisiera, lo puedo corregir aquí. En vez del más, pongo el punto y coma. ¿Ya? Y todo esto, no sé si van al mismo tiempo, lo espero. Yo no lo estaba haciendo, yo lo estaba mirando. Ya. Ya. Copiar, copio. Voy al Ingo. Esto es minimizar, ¿cierto? Es igual. Y voy a Edit, pegado especial, texto sin formato. Y ahí está. Tiene que ser texto sin formato. Si lo pegan de otra manera, les va a pegar también la tabla. Se la va a pegar como tabla y obviamente no va a reconocer que esto en realidad es una fórmula. ¿Ya? Pero esto debía haber cambiado el tamaño antes de haberlo... Qué buena, profe. Facilita caleta la vida. Esto más para acá. Y ahí. Inicio. Ahí. Ahí. Ahí está más ordenado. Y bueno, restricciones. Aquí también las pueden hacer de varias formas. Las restricciones aquí, ¿cierto? Bueno, como decía, hay por filas y digamos que son las que representan en el fondo los orígenes, y por columna, esto, ¿cierto? Tiene la representación en el fondo de los destinos. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, esto. Inicio, pegada especial, transponer valores. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué hice eso. Pero primero esta, ¿cierto? Estas restricciones son sumas. Por cierto, el grupo de restricciones que tiene que ver con el origen son meramente sumas entre variables. Entonces, hago esto. Ejemplo, ¿cierto? No, hasta ahí. Ya, me queda x1, 1 más. Hasta el lado. Acá. Y quedo hasta la quinta. El último le cambio por un es igual. Y aquí, por ejemplo, puedo poner esto acá, ¿cierto? Y le uno el punto y coma. ¿Ya? Y todo esto lo bajo y tengo ahí las 4 primeras restricciones. Si esto lo copio, llevo acá, edit, paste special, texto sin formato y quedan ahí las restricciones. ¿Ven? Y el otro grupo, lo que hice, ¿cierto? Aquí fue transponer. ¿Se fijaron? Transpuse ¿cómo se llama? La matriz, porque aquí, ¿cierto? Las primeras restricciones son por fila y el segundo grupo de restricciones es esto mismo, es la suma, pero de estas variables por columna. ¿Y se fijan? Es exactamente lo mismo que hemos hecho, pero aquí cada fila es una restricción, cada columna es una restricción, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto? A su oferta o demanda como corresponda. Ya, aquí hay que agregar una más porque son 5. Voy a ir acá porque esto termina en la 4.1. No tiene, ¿cierto? Quinta porque son destinos. Aquí le hago el igual. Ya. Y esto hacia abajo. Ya, tengo ese lado. Aquí, bueno, esta obviamente es lo que debería considerar ese lado, pero sí, lo puedo poner. Una forma de ponerlo es pegado especial, transponer valores, así, tal cual. Y aquí, por ejemplo, de hecho, yo puedo poner el punto y coma. Aparte, en otra celda también se puede hacer eso. Fíjense, ahí, tomo todo esto, copio, y acá pego como valores. Y listo.
Esto agrandamos. Y ahí está el problema completo escrito. ¿Se fijan? Y esto, bueno, decía eso, que este problema es relativamente pequeño para otros problemas de transporte, pues, pero cuando tienen, cuando por combinación, ¿cierto? Son, no sé, por de repente 80 variables, obviamente que tipearlo sería como súper pesado, pero con un par de fórmulas, ¿cierto? Pueden rápidamente escribir todo lo mismo, ¿cierto? Aquí. Ejecutémoslos para ver que obviamente no haya. ¿Viste? Aquí hay un problema. Ya. Típico problema este, pues. Edit. ¿Las comas? Se puede, sí, se puede hacer aquí o se puede hacer en el Excel. Que esta cosa Reemplazar. entiende, claro, que los decimales son puntos, no comas. Por eso siempre ahí está. 77.3. Ah, bueno, dio lo mismo. ¿Ven? Pero, como vieron, o sea, teniendo simplemente, partiendo, ¿cierto?, de la tablita con los coeficientes y teniendo esta tablita, ¿cierto?, con las variables, las combinaciones, y el resto, ¿cierto?, es simplemente hacer esas fórmulas, esas pocas fórmulas, para construir, ¿cierto?, las restricciones. Y la gran gracia de esto, obviamente, es que no se arriesgan, digamos, a tener algo malo, por alguna, digamos, que se les haya quedado una variable, que hayan metido mal el dedo, cualquier cosa así, ¿cierto? En el fondo no la omiten. Y esto, ¿cierto? Se los quería mostrar porque en la tarea esto les puede servir harto por la cantidad de combinaciones que hay. Yo, de hecho, lo que hice fue una lista, en el fondo, de todas las variables, pero y también, o sea, cada variable, digamos, en el fondo la construí a partir de fórmulas de texto, ¿ya? Con los índices, o sea, por ejemplo, X, y de ahí le pegué el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto índice. Y todos esos índices estaban en una tabla al lado, obviamente, ¿cierto? Con su respectivo, cada columna era un índice, ¿cierto? Para acordarme de qué cosa era cada cual. Y después cuando los quería ocupar, obviamente lo iba filtrando, simplemente. Tomaba, por ejemplo, no sé, si quería ver el costo de inventario, obviamente costo de inventario son todas las variables que tú haces en el mes 1, pero ocupas en el mes 2. Particularmente esas, ¿cierto? Los que en una columna tienen 1 como mes de origen y 2 en el mes de destino. Tú puedes filtrar la lista completa de variables con las que tengan esa característica. Y ahí te quedaban al lado solamente esas. Entonces al final las seleccionabas y ahí podías ir a construir la ecuación que necesitabas, po. Entonces al final andabas mucho más rápido así, po. Y más seguro también, porque en el fondo no tenías como el filtro, en el fondo seleccionaba las variables. O sea, tú tenías que saber bien qué cosa en el fondo seleccionar, ¿de acuerdo? Pero no, después, sabiendo qué cosa elegir, de qué es lo que particularmente estás buscando, en el fondo, ya de ahí en adelante es bastante más sencillo. Por eso les decía, ocupen Excel de apoyo para hacer esto, para hacer la construcción de las fórmulas, para no equivocarse y para seleccionar las variables, también para pensar en todas las combinaciones que hay y seleccionar cuáles son las que se aplican en cada caso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Ya pues, chicos, si no hay más Había dudas. desconectado, profe. Sorry. Ya. Estaba Sí. preguntando si tenían dudas o algo. No, yo estoy tratando de seguirle el paso. Ya. Profe, en la última es hacia abajo, ¿cierto? Esta, no, porque yo lo que hice fue transponer esta matriz. La copié y la pegué traspuesta para que me quedara a través de la fila lo que aquí era columna, si te fijas.
porque el segundo grupo de restricciones en el fondo es una restricción, pero aquí a través de la columna. De hecho, esto esta forma también se las hice por eso, porque en estos problemas, si haces esta matriz, las primeras restricciones son sumar todas las variables que quedan aquí en las mismas filas, cada una de estas. Y el segundo grupo de restricciones es la suma de las variables aquí por columna. Y eso son todas las restricciones. No tenéis nada más que ver. Si hacía esa tablita, tenéis hechas las restricciones en los dos sentidos, digamos, de los dos grupos de restricciones, leyendo en cada sentido. Ya, profe, voy a intentar hacerlo y le aviso cómo me va. Ya. Igual, a ver, ¿cuándo tenemos clase? No, el miércoles. Como le digo, o sea, si tienen avance del trabajo, lo pueden enviar para irles dando pistas, pero apóyense en Excel, como les digo, o sea, tienen que en el fondo, como son tantas combinaciones, es mejor que la pasen a Excel, que filtren ahí variables, por ejemplo, que se busquen ahí Profe, un a mí sistema de este apoyo. ejercicio, el ejercicio ahora me sirvió más como para plantear más el problema. Ujú. Sí, Porque sí, el andaba, otro es un poco la misma idea con más combinaciones, pero tiene que, claro, por eso también la variable se las di, o sea, las combinaciones son, de hecho, todas las cosas son 1 o 2, no tienen más índices en ese sentido, pero son varios 1 o 2, 1 2 aquí, 1 2 acá, 1 2 acá, 1 2 acá, y son todas las combinaciones de 1 o 2 posibles, casi, hay algunas que obviamente no se pueden, pero la gran mayoría sí. ya. Ya, y eso, si no hay dudas, nos veríamos la próxima semana. Ojalá avancen con el trabajo, vayan a votar también. Por supuesto, hay que ir a votar y votar informado. Por supuesto. Profe, Ujú. respecto, yo le hablé a mis compañeros por WhatsApp y estaban todos de acuerdo con que, con que cambiáramos la fecha del trabajo. Ya, entonces les voy a mandar un correo y lo voy a reconfigurar en el fondo en el sistema también, pues, ¿ya? Ya, profe. Bueno, ya pues chicos, nos veremos la próxima semana. Que estén bien. Ya, profe, que esté bien. Profe.